Bueno, siguiendo con el programa de hoy, vamos a escuchar las palabras de don Emilio Arias, viceministro de Telecomunicaciones, quien nos hará una radiografía, nos dará las coordenadas, nos explicará cuál es la situación actual de las tecnologías en Costa Rica. El licenciado Emilio Arias, viceministro de Telecomunicaciones, participó en la redacción del proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones en el componente de solidaridad, la creación del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Fonatel y en la definición del primer Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Recibámoslo con un aplauso. Muy buenos días, ahora sí les hablo como viceministro y no en nombre de la vicepresidenta de la República. Quisiera agradecerle de manera muy especial al colegio, al CEPIC, por la celebración de esta actividad y por haberse tomado la deferencia de invitarme a compartir con todas y todos ustedes sobre este tema tan apasionante. Y quisiera reconocer el trabajo y el esfuerzo del colegio, porque sin duda alguna el trabajo en este tema no es un trabajo exclusivamente del Estado, sino es un trabajo compartido con los diferentes sectores, tanto con el sector empresarial como con el sector público y con los colegios. Yo creo profundamente en la institucionalidad de ellos y creo también que tenemos un trabajo y una responsabilidad compartida. En ese sentido, agradecí profundamente cuando el señor presidente del colegio me visitó al despacho y conversamos sobre diferentes temas de interés país y especialmente sobre el tema de ciberseguridad, sobre el tema de gobierno electrónico y sobre lo que estábamos haciendo en ese momento para trabajar y avanzar como país en este tema tan importante y lo que significa la democratización, el acceso de las tecnologías de la información, el conocimiento y las telecomunicaciones en el mundo y especialmente en Costa Rica. Yo no quisiera dejar de reconocer la presencia de doña Carmen Mesén, quien nos acompaña hoy acá y que es la primer mujer informática de Costa Rica. Yo creo que este es un tema fundamental. El acceso y la democratización de las tecnologías de la información sin duda alguna pone en primera línea el acceso y la inclusión con equidad de género. Y yo creo profundamente en el trabajo de las mujeres. Siempre he trabajado a la par de lideresas que han hecho muchísimo por Costa Rica y sin duda alguna tener la presencia acá de doña Carmen se convierte en un elemento fundamental porque significa que efectivamente el colegio que ustedes representan tiene un compromiso con la equidad de género y no quería dejar de decir eso. Igualmente quisiera darle la bienvenida y agradecer la participación de los representantes de América Latina en este evento que sin duda alguna es de realce para el país y además la participación de ustedes todavía aún más le da muchísima importancia y relevancia a un tema tan importante como el que hoy nos convoca. Cuando hablamos de tecnologías de información y comunicación en Costa Rica, efectivamente a mí me corresponde como viceministro de Telecomunicaciones una parte de ese trabajo y específicamente el trabajo en materia de telecomunicaciones. Hemos trabajado profundamente en el tema y quisiera hacer algunas consideraciones importantes. Yo inicié este proceso en el año 2008 en la construcción del proyecto de ley de telecomunicaciones que generó la apertura de las telecomunicaciones en Costa Rica y en aquel momento nunca me imaginé que la vida, el destino y Dios me iba a permitir vivir la construcción del proceso de CR Digital, que es la consecución y el llevar a la práctica lo que diseñamos en aquel momento, que fue la construcción del Fondo Nacional de Telecomunicaciones y todo el capítulo de solidaridad dentro de la ley de telecomunicaciones en Costa Rica. Precisamente en aquella época pensábamos cómo era que podíamos lograr que en Costa Rica pasar de un monopolio en aquel momento en manos del ICE a una apertura con un mercado abierto en competencia
cómo podíamos mantener un principio diferenciador que ha generado que Costa Rica, a nivel del Concierto de las Naciones y especialmente en América Latina, mantuviera, y era por medio del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones. Ahí definimos la construcción de la contribución parafiscal y también los otros elementos que incluyen y que generan el crecimiento de ese fondo, como por ejemplo la licitación del espectro radioeléctrico, que precisamente estamos a las puertas del mes entrante, dar el inicio de un nuevo proceso de licitación de espectro de 70 MHz para Costa Rica, que no solamente va a alimentar el fondo, sino que también va a permitir y apostaremos por más calidad en el servicio de las telecomunicaciones. En ese momento me toca llegar a trabajar en ese proyecto, luego me toca pasar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, donde estuve apenas unos 2 años, renuncié por razones que muchos conocen y otros no, pero no es el tema que nos convoca acá. Y posteriormente ahora me corresponde trabajar en el Viceministerio de Telecomunicaciones con un equipo de profesionales que les digo me ha impactado terriblemente, al cual admiro y aprendo profundamente y grandemente de cada uno y cada una de ellas en este proceso, en la construcción del segundo Plan Nacional de Desarrollo. Me tocó trabajar en el primero, del segundo Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y además en lo que yo llamo nuestro bebé, que es la estrategia CERE Digital, es decir, Costa Rica Digital, que presentamos el pasado 5 de octubre al país. Evidentemente esta estrategia se ha convertido en un elemento ícono para Costa Rica, y a veces cuando estamos dentro del país no nos vemos hacia afuera, y más bien cuando llega la gente a otros países y conoce la experiencia del trabajo que hacemos y la gente que hay detrás de todos estos esfuerzos, nos sorprendemos. Y precisamente Intel Internacional, Intel a nivel mundial, el pasado mes de octubre en Hungría seleccionó la estrategia CERE Digital y el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones de Costa Rica junto al de Senegal como modelos a nivel mundial. Y eso sin duda alguna es un elemento que nos debe de llenar de orgullo como costarricenses. No por el trabajo individual, porque construir estos procesos es producto del trabajo en equipo de mucha gente, nunca es el trabajo de una sola persona. En ese sentido, quisiera decirles que después de haber pasado ese proceso, me toca llegar y encontrarme 2 experiencias, una experiencia en Costa Rica y una experiencia en Colombia, que no se las quiero dejar de contar, la cuento permanentemente porque cambiaron mi visión de cómo construir este Plan Nacional de Desarrollo y darle una visión social, un rostro social y de inclusión democrática. Resulta que llego a Colombia y me encuentro en un precario, un señor que era banista, y resulta que tenía en su pequeño taller en latas una Santísima Trinidad al lado derecho en una esquina y debajo una computadora. Y le pregunté, mire, dígame una cosa, ¿qué hace esa computadora debajo de la Santísima Trinidad? Me dice, mire muchacho, yo tengo 5 hijos, solo un hijo estudió. El hijo que estudió aprendió a utilizar eso que le llaman internet y resulta que eso cambió mi vida. Cuénteme por qué cambió su vida. Me dice, fíjese que yo cuando tenía este tallercito solamente compraba a la gente del pueblo, compraba la madera aquí nomás, y resulta que mi hijo llegó, se metió en ese aparato, empezó a buscar y me consiguió 2 pueblos adentro, la misma madera, me ahorro alrededor del 20% de intermediación y adicionalmente me abrió un Facebook. Y resulta que como esto es un pueblo turístico, ahora no solamente me compra la gente del pueblo, sino la gente que viene a hacer turismo a este pueblo. Y la casita que estoy construyendo atrás, en bloc, la estoy construyendo producto de lo que me genera este negocio. Ahí ese ejemplo que viví en Colombia y viendo la estrategia en Colombia, y que ha sido un país a nivel latinoamericano que ha avanzado enormemente en estos temas, yo dije, esto no se lo puede perder Costa Rica. Esto tenemos que incorporarlo en la estrategia CERE Digital. Y todavía aún más, llegando nomás de Colombia, la siguiente semana me voy para Talamanca a reunirme con los pueblos indígenas, que como ustedes saben, los pueblos indígenas tienen un mecanismo de gobernanza diferente al resto del país, y me voy a reunir con ellos y resulta que me aparece un señor de 74 años y le digo yo, bueno, mire, cuénteme, ¿qué es lo que ustedes requieren en la Costa Rica de hoy? Y me levanta la mano el señor y me dice, mire, nosotros requerimos 2 cosas, muchacho, un burro e internet.
¿Cómo? ¿Un burro de internet? ¿Qué significa eso? Y me dice, sí, un burro porque nosotros aquí no tenemos carreteras, no usamos vehículos, nos movilizamos a pie y montamos en el burro la comida. Cuando hay una mujer embarazada la bajamos en el burro y el burro es nuestro medio de transporte. Internet porque mis hijos dicen que eso es la manera de comunicarse con el mundo y nosotros no queremos seguir fuera del conocimiento de lo que pasa en el mundo. Un señor de 74 años en Talamanca. Después de eso, si uno no entiende que hay que revolucionar y que este país tiene que cambiar, estamos jodidos. Y por eso, la semana pasada les decía a un grupo de candidatos a las alcaldías municipales, les decía, muchachos de Dios, revisé 7 programas de candidatos a las alcaldías y ninguno incorporaba el elemento digital y tecnológico en las municipalidades. Nadie hablaba de ciudades digitales, de ciudades inteligentes. Por Dios, ¿en qué mundo estamos? ¿Cuál es la Costa Rica que queremos? Entonces, eso significa que tenemos una tarea de alfabetización digital enorme en Costa Rica. Y no solamente en Costa Rica, sino a nivel latinoamericano. Entonces, yo quisiera, antes de hacer algunas observaciones y humildes consideraciones ante un grupo de expertos como son ustedes, porque yo de ingeniero no tengo absolutamente nada más que a mis compañeros en el viceministerio. Es decir, no soy ingeniero y soy un abogado, comunicador y administrador de proyectos metido en este tema, pero un apasionado de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y el conocimiento. Y además que he aprendido en la vida que la mejor manera de aprender es rodearse de la gente adecuada y me he rodeado de un grupo de gente profesional que me permiten que lo que no sé, humildemente lo pregunto y lo aprendo para poderlo transmitir adecuadamente. Entonces yo quisiera que viéramos 2 videos muy cortos para que entendieran qué estamos haciendo en Costa Rica, hacia dónde queremos ir y que ustedes también se monten en este vehículo donde más que un vehículo del Estado costarricense es un vehículo a dónde va el mundo. Yo he dicho claramente que la política pública en materia de telecomunicaciones no puede ser la política de un gobierno, es la política del Estado costarricense y debe ser una política que trascienda al 2018 y que nos lleve al 2021. De ahí a que el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones es 2015-2021. Así que yo estoy seguro que si empezamos a pensar de esa manera, no solamente en telecomunicaciones, empezamos a dejar de lado la visión cortoplacista y de misiones de cada 4 años, donde el país ya no tiene tiempo para rezagarnos cada 4 años a cambiar y a escribir nuevamente un capítulo, y deberíamos más bien de construir política pública con visión de Estado. Así que vamos a ver estos 2 videos que les van a ustedes a reflejar un poquito lo que hemos venido haciendo estos 6 meses. Las telecomunicaciones han demostrado ser una herramienta efectiva para el desarrollo de los países. Costa Rica busca aprovechar al máximo los beneficios que brindan para impactar la vida de sus habitantes, alcanzando mayores niveles de bienestar social y prosperidad económica. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones es el instrumento de planificación elaborado por el Viceministerio de Telecomunicaciones, brazo técnico especializado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, basados en la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo sobre proyecciones y tendencias internacionales y mediante un proceso participativo con la ciudadanía y los sectores público, privado y académico. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones define la ruta a seguir hacia el año 2021. Nuestra visión país es transformar a Costa Rica en una sociedad conectada a partir de un enfoque inclusivo del acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de forma segura, responsable y productiva. Bajo el eslogan Costa Rica, una sociedad conectada, aspiramos a universalizar el acceso y servicio de las telecomunicaciones de forma solidaria, crear un entorno digital e innovador para la radiodifusión sonora y televisiva y construir participativamente las bases del modelo de ciudades digitales. Las acciones estratégicas para el sector telecomunicaciones y su rol en el desarrollo humano se integran en 3 pilares. Primer pilar, inclusión digital. A raíz del acceso limitado de algunos grupos a los servicios de telecomunicaciones, se desarrollan en este plan acciones focalizadas para universalizar los beneficios de la sociedad, de la información y el conocimiento. Además, desde 2 líneas estratégicas se pretende reducir la brecha digital e incrementar el acceso, uso y apropiación de las TIC
por parte de comunidades, hogares y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Segundo pilar, gobierno electrónico y transparente. Busca avanzar hacia una relación cercana y abierta entre la ciudadanía y el Estado. También con el objetivo de incrementar la eficiencia estatal y brindar acceso a servicios públicos innovadores, se vislumbran acciones para promover la transparencia, la interacción y participación activa de la sociedad en el mundo digital. De igual manera, la implementación de iniciativas en materia ambiental, salud, seguridad en línea, teletrabajo, compras públicas y compartición de servicios estatales es un paso firme hacia el fortalecimiento de un gobierno electrónico como motor de desarrollo. Tercer pilar, economía digital. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones busca crear mayores oportunidades de bienestar económico y social a partir del desarrollo de productos, servicios, contenidos digitales y el uso eficiente del espectro radioeléctrico. Además, en ámbitos como el transporte, la banca y la televisión, el Estado promueve el uso de medios digitales para dinamizar la economía y fortalecer la cultura digital en el quehacer diario de la población. Queremos ser un país que rompa las barreras del subdesarrollo, siendo las telecomunicaciones y las TIC instrumentos eficaces para generar inclusión social, mayores oportunidades y el cierre de la brecha digital. Nuestro norte es ser un sector que cree oportunidades, fomente el emprendimiento y construya los cimientos para un país totalmente inclusivo y conectado que nos permita avanzar hacia el desarrollo con todas y todos. Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021. Costa Rica, una sociedad conectada. La Estrategia Nacional CR Digital es el resultado de la Comisión de Articulación de los Programas de Acceso y Servicio Universal con Solidaridad, coordinada por el Viceministerio de Telecomunicaciones bajo el liderazgo del Consejo Presidencial Social. Los programas de CR Digital se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y serán ejecutados con recursos del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones y las contrapartidas de las instituciones involucradas. CR Digital se estructura en 5 programas. Comunidades conectadas, con una partida de $168 millones. Se dotará de acceso a servicios fijos de voz e Internet, a centros públicos de salud y educativos, centros comunitarios inteligentes y Sensinay. 184 distritos ubicados en todo el territorio nacional serán impactados de forma paulatina hasta el 2017. Hogares Conectados ofrecerá equipamiento y acceso a Internet mediante un subsidio que beneficiará a más de 140,000 hogares en pobreza y pobreza extrema. Para seguir la ruta de puente al desarrollo, $100 millones serán destinados para atender de manera integral a esta población durante el periodo 2016-2018. 40,000 dispositivos equiparán a centros públicos encargados de albergar a poblaciones con discapacidad, niñez y juventud, adultos mayores, indígenas, jefas de hogar, microempresarios y microempresarias, con el objetivo de fomentar el uso y el aprovechamiento de los servicios de conectividad. Centros públicos equipados contará con un presupuesto de $20 millones. Para seguir tejiendo desarrollo en las comunidades, $10 millones ejecutados al 2017 conectarán 240 puntos de acceso público a Internet de forma gratuita. Red de banda ancha solidaria orientada a centros de prestación de servicios públicos con necesidades de conectividad superior para mejorar la calidad de sus servicios. Velar por una constante alfabetización digital, capacitación y emprendimiento de los habitantes es parte de la agenda de solidaridad digital. De esta manera, todos podemos aprovechar los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento para encontrar en las tecnologías digitales respuestas a nuestras legítimas aspiraciones de crecimiento, superación y bienestar, tanto individual como colectivo. Hace un cuarto de siglo era imposible pensar que el Internet
y la convergencia tecnológica serían las herramientas del desarrollo más importantes de principio del siglo XXI. El Consejo Presidencial Social y el Viceministerio de Telecomunicaciones han asumido el reto de heredar a todas y todos, sin distinción alguna, un país conectado e inclusivo. Básicamente, con los dos videos, ustedes pueden ver el alineamiento del Plan Nacional de Desarrollo y el cómo se va a utilizar los recursos del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones. Yo quisiera agregar algunos elementos solamente para efectos de dejarlos en la mesa. Un primer punto, hablar un poco sobre el tema de alfabetización. Yo creo que existe un enorme reto país en el tema de alfabetización. Tenemos una Costa Rica que va avanzando hacia la conectividad. Posiblemente al final del desarrollo de la estrategia SERE Digital vamos a tener una disminución importante en la brecha digital. Yo no dudo que en este momento tenemos un cartel ya en proceso de ejecución que será adjudicado el mes entrante y que a partir del mes de enero y febrero del año entrante generará 20,000 familias nuevas conectadas con internet y equipo. Pero no cualquiera 20 familias, ¿verdad? 20,000 familias, sino que ha sido producto de un proceso de definición de cuáles son y por qué llegan a esas 20,000 familias. Son precisamente todas beneficiadas por dos grandes características. O hay una mujer o un hombre emprendedor en esas familias, o hay muchachos en el programa Avancemos del Ministerio de Educación Pública. Esos son los dos elementos que garantizan que una familia pueda entrar dentro del programa, en este plan piloto de 20,000 familias. Entonces, cuando uno tiene la responsabilidad de hacer esto, yo hace algunos años di una lucha muy grande porque había un programa para dar una computadora por niño, y indiscriminadamente. Y decían, bueno, una computadora, ¿cuántos niños hay en el sector público? ¿Cuántos muchachos inscritos en escuelas y colegios públicos? Uno por uno le vamos a dar una computadora. Y yo defendí profundamente el que no se hiciera eso, porque precisamente cuando construimos el proyecto de ley queríamos que fueran grupos vulnerables. Y si nosotros agarrábamos y el país le daba una computadora a cada niño indiscriminadamente, primero que íbamos a darle a niños que no lo necesitaban, porque dentro del sector público hay niños clase media e incluso niños clase media alta que no requieren un equipo, que sus papás se lo compran o ya lo tienen. Y además, si íbamos a entregar indiscriminadamente los equipos, íbamos a llegar a zonas donde el programa 1 hoy está llegando y está desarrollándose, y la computadora iba a ser como una máquina de escribir moderna, porque si no tenían internet y acceso a internet, ¿para qué iban a tener una computadora los niños? Entonces yo me puse radicalmente, yo dije, la entrega de equipo debe de ser conforme a la definición del estrato social, del quintil socioeconómico al que pertenece esa familia, y no puede ser dar un equipo por dar un equipo. Tiene que haber un agente movilizador que le permita a esa familia salir adelante. Y ahí hemos venido trabajando, pero cuando llegamos a hablar de esas 20,000 familias, yo quisiera que viéramos algunas estadísticas. No sé si aquí ya puedo ver si me ayudan con la presentación. Sí está ahí. Y el problema es que yo soy miope y por más lentes de contacto que uso, no veo allá. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ok. Voy a tratar de seguirla yo aquí. Ok, voy a tratar de ir viendo aquí. Me disculpan, pero bueno, la miopía no me la puedo quitar. No porque la tecnología no lo permita, porque sí lo permite. Lo que pasa es que yo no califiqué, porque tengo la córnea muy delgada, así que no es un problema de la tecnología. Ok, vamos a ver. Ahí tenemos algunas características importantes. Por ejemplo, para hablar un poco de diferentes temas relacionados con telecomunicaciones y con tecnología. En telefonía fija tradicional y voz IP, tenemos la cantidad de conexiones y podemos ver cómo hemos venido bajando o dejando de utilizar telefonía fija y cada vez más utilizamos la telefonía celular. Sin embargo, aquí dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones tenemos una meta
que va absolutamente relacionada con el espíritu de la Ley General de Telecomunicaciones, y podemos ver aquí cómo la calificación al servicio de telefonía, cuál es la calificación al servicio, y además podemos ver aquí que en el año 2010 teníamos, vamos a ver, es que no veo aquí yo, qué torta. Vemos que en el año 2010 las conexiones por cada 1000 habitantes, y tenemos al otro lado las conexiones por cada 1000 habitantes. En el caso de la línea verde es la telefonía por voz IP, y en el caso de la línea azul la telefonía tradicional. En el caso de la telefonía tradicional vemos cómo va disminuyendo desde un 23 en el año 2010 hasta un 18 en el año 2014, mientras que la telefonía IP pasamos en el 2010 de prácticamente un 0 a un 9 en el año 2014. Adicionalmente, en cuanto a las suscripciones, podemos ver cómo en telefonía móvil, según la modalidad de pago, tenemos que en postpago, en el 2010 teníamos porcentajes que hoy, si nos vamos a verlos al 2014, el prepago ha venido acelerándose y cada vez más costarricenses utilizan telefonía prepago. En penetración, vamos a ver, ya me fui más adelante. ¿Qué pasa? Ahí estoy. No sé. Bueno, vamos a ver. Si vemos el Internet por viviendas, en el año 2010 teníamos básicamente con computadora 522.678 viviendas, y con el equipo de Internet de la vivienda 304.714. Si vamos al año 2014, en este momento tenemos 731.897 viviendas, computadoras, y conexiones 770.257. Es decir, aquí vemos cómo prácticamente podríamos decir que tenemos la mitad, un poquito más de la mitad de las viviendas en Costa Rica conectadas. Me interesa muchísimo que veamos esta filmina donde hablamos de los usos de Internet móvil, y aquí lo quisiera empatar con el tema de alfabetización digital. Si vemos para qué se utiliza la Internet móvil, en este momento en Costa Rica podemos ver una enorme brecha, porque precisamente esta estadística la comparaba junto con otra en una actividad en Ecoanálisis, donde los costarricenses utilizamos la Internet básicamente para redes sociales. Básicamente Twitter, para ver Facebook, para mensajear, para bajar videos, pero tenemos una enorme deuda porque el uso de la Internet para temas como gobierno electrónico, como pago en línea, como para bajar software, como para temas de educación, de investigación, estamos bastante alejados a la cantidad al uso que en este momento se le da a la Internet en materia propiamente para temas de interés y a los cuales deberíamos de ir avanzando. Eso no significa, y ahí vemos los principales usos, y podemos ver que al lado izquierdo tenemos del encargado, es decir, del padre o la madre de familia, y al lado derecho del niño o del joven, y vemos cómo vamos que los padres en mensajes de texto, buscar información de productos, redes sociales, recibir correos y enviar, descargar música, fotos. Y los niños, redes sociales, descarga multimedia, mensajes de texto, descarga de software, busca de información de productos y servicios. Ahí ya vamos viendo un cambio generacional, sin embargo, todavía es muy poco el avance que tenemos, y tenemos un enorme reto de alfabetización digital, porque no hacemos nada con tener un país conectado y empezar a tener gente con mayor cantidad de equipos o con equipos en los sectores vulnerables si la gente no utiliza adecuadamente el equipo de cómputo. En ese sentido, yo también quería agregar otro tema importante. Si gustan podemos quitar las filminas, porque ya hoy la tecnología en el tema de filminas no fue mi amiga.
quisiera comentarles que, paralelo a esto, otro tema en el que estamos trabajando en el viceministerio es el tema de televisión digital. Esta semana, ayer inició el proceso de alfabetización en medios de comunicación y hemos estado trabajando en este tema. Costa Rica desde el año 2012 apostó por el estándar japonés brasileño y por la necesidad de pasar de la analogía a la digitalización en televisión, y tenemos como meta el 15 de diciembre del 2017 como el apagón digital. En ese proceso también tenemos un enorme reto con la educación de la gente. Esta semana, como les decía, estamos empezando a trabajar con esto porque la gente compra equipos ahora para el Viernes Negro, para fin de año, para Navidad, y queremos que la gente esté alfabetizada y que por lo menos ya empiece antes de enero, que en enero ya tenemos el decreto de verificadores publicado y la gente va a poder tener en los televisores que van a comprar una calcomanía con el logo de televisión digital y la bandera de Costa Rica, pero eso va a ser hasta enero, que antes, en estas épocas, la gente sepa que es un televisor con el estándar japonés brasileño, que sepa que no tienen que botar los televisores, que pueden utilizar los convertidores y cuáles son los beneficios que tenemos en televisión digital a partir del año 2017. Ese es otro trabajo que hemos venido haciendo y que hemos acelerado en los últimos meses desde el punto de vista jurídico con la construcción de la reglamentación necesaria y desde el punto de vista técnico y ahora con el pilar de alfabetización que tenemos caminando a partir del día de ayer en los medios de comunicación. Y finalmente, el último punto para cumplir con los tiempos es el tema de gobierno electrónico. Y yo quisiera dejarlo puesto acá en el tapete para que ustedes lo discutan en algún momento. Gobierno electrónico es un tema donde Costa Rica está en pañales absolutamente. Es decir, cuando llegamos a hacer el diagnóstico de gobierno electrónico, desde el año 2006 se creó gobierno electrónico, se creó un decreto y hemos tenido 6 decretos en línea desde el año 2006. Y los decretos no han funcionado porque los consejos con representantes de las instituciones que lo conforman no han sesionado permanentemente y la Secretaría de Gobierno Electrónico o de Gobierno Digital ha estado ahí en el camino sola e incluso ha estado un operador público donde estamos en competencia y eso no es coherente con el proceso de competencia que se aprobó el país a partir del año 2008. Tenemos un enorme reto. Yo creo que el país debe de apostar por una ley de gobierno electrónico. No podemos seguir con decretos cada administración que nos cambien la visión de gobierno electrónico. Tenemos que hablar de este tema con seriedad. Dentro de este tema y dentro de este eje está el tema de la ciberseguridad. Pareciera que ahora que vemos lo que sucede en Estados Unidos con los chinos y lo que sucede en Costa Rica con la caja y con diferentes actores y lo que hemos visto en los últimos días en los medios de comunicación, empiezan a generar una conciencia en el costarricense de que hay que apostar por gobierno electrónico, que hay que apostar por ciberseguridad. Estamos trabajando fuertemente en la construcción de un protocolo de ciberseguridad que esperaríamos ya tenerlo listo a final de este año, que se convierte como en un primer instrumento para las instituciones. Sin embargo, esto es un trabajo donde es necesaria una conciencia mayor. A mí me preocupa, y lo digo con toda franqueza, que la alfabetización digital no solamente es una alfabetización para el pueblo y no solamente es una alfabetización para los grupos vulnerables, es una alfabetización necesaria para los tomadores de decisión política y para la gente que ejercemos política. Debe existir una conciencia. Me tocó ir a defender el presupuesto de la partida 899 del Viceministerio de Telecomunicaciones al Parlamento, que es una de las partidas más bajas, contradictorio con el impacto que tiene en el PIB el sector de telecomunicaciones, alrededor de un 3%. Y ir a convencer que el presupuesto casi de los más pequeños del Estado no lo tocaran y no lo cortaran, fue casi como que ir de rodillas a pedir eso. Yo digo, ¿cómo es posible que en un país como el nuestro tengamos que en el sector de telecomunicaciones y de tecnologías, que es donde hay más impacto y donde a corto plazo podemos tener mayores beneficios en crecimiento económico, cómo tenemos que ir a convencer y a rogar para que esto se crea? Sí, yo creo que hay un enorme reto, pero la responsabilidad de todas y todos, sin duda alguna, generar presión social, generar presión política, educar a la gente, creernos nosotros que es posible. Cuando yo llegué al viceministerio y me dijeron son 52 personas
y la Secretaría de Gobierno Electrónico tiene 43 solo para la Secretaría de Gobierno Electrónico, yo dije, pero ¿cómo vamos a hacer esto con 53 personas? Bueno, hemos construido en estos meses este proceso porque hemos creído que es posible. Y yo creo que mucho está en creer las cosas y también entender que esto no es un trabajo individual, que es un trabajo en equipo y que requerimos de todos y todas ustedes. Yo agradezco profundamente al colegio esta invitación y la posibilidad de colaborar con ustedes y también el hecho de habernos visitado. Yo eso lo valoro muchísimo y quisiera decirles que el Viceministerio de Telecomunicaciones y el Ministerio de Ciencia y Tecnología estamos con las puertas abiertas, con mucha humildad, con mucho deseo de hacer las cosas, muchísimo deseo de hacer las cosas. Yo les digo a los funcionarios nuestros que cada día es un día menos en esto y que cuando uno está en la administración pública, qué difícil es hacer la diferencia, pero hay que luchar todos los días por hacer esa diferencia. Y yo creo que en un campo como estos, donde la tecnología avanza todos los días amanecemos con un avance tecnológico que transforma la vida de los seres humanos. Yo creo que ahora que hablaban ustedes al principio del Internet de las cosas, lo que yo veía en faulas cuando yo estaba en la escuela, nunca me imaginé que me iba a tocar vivirlo hoy. Les decía yo hace unos días que me tocó ir a una inauguración que la primera vez que yo hablé en público fue cuando estaba en la escuela y llegó el primer equipo de cómputo a la escuela. En aquella época eran unas computadoras inmensas, color negro, con las letras en verde o en anaranjado, y me tocó dar el motivo de la llegada de esas computadoras. Bueno, como que la vida siempre le va dando unos luces y lo pone Dios y el destino donde uno le toca estar. Sin duda alguna, reiterarles el agradecimiento, felicitarlos porque ustedes escogieron una carrera. Yo digo aquí, y lo quiero decir con toda la franqueza, la compañera, la dama que nos acompaña, doña Carmen, tomó una decisión hace muchos años inteligentísima, que fue ser informática. Yo tomé una decisión de ser abogado y de ser comunicador y hoy por hoy digo, santo Dios, yo debía haber sido ingeniero para poder entender esto con mayor facilidad y para también poder impactar y estar en un mundo donde la ingeniería, donde la computación y la informática hoy son todo. Es decir, tenemos un enorme reto país en el tema de la reforma a la currícula, en la visión que tiene que cambiar el INAH, en la visión que tiene que cambiar el Ministerio de Educación para poder generar que este país sea un país abocado a desarrollar el tema tecnológico. Así que quería solamente darles estas reflexiones y ponerme a las órdenes de ustedes y decirles que estamos trabajando y que hacemos las cosas con la mejor de las intenciones. No dudo que nos equivoquemos, esa es la vida, pero lo importante es que este equipo que represento yo de acá humildemente, uno de los 55, estamos intentando hacer todo lo mejor por sacar este país adelante. Así que muchas gracias y el mejor de los éxitos en la jornada que tienen ustedes hoy y mañana. Muy buenas tardes, muy buenos días.